33, donde comenzamos la semana pasada o la semana antepasada a hablar de ese versículo, y vamos a continuar hoy hablando sobre él. La palabra de Dios es maravillosa y muchas veces hay tanta, digo yo, tela para cortar, hay tanto material que cubrir, que muchas veces nosotros leyendo las escrituras la leemos muy rápido o pasamos muy rápido por encima de ellas y no le damos el tiempo necesario para poder recibir ya sea la revelación de Dios, el conocimiento, y dejarle a Dios que nos hable, amén, a través de su palabra. Dios siempre habla por su palabra y Dios siempre respaldará su palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. El profeta Isaías dijo que la palabra de Dios es como la lluvia, como la nieve que cae sobre la tierra, la hace germinar, da semilla al que siembra y da pan al que come. Dice: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará la obra para la cual yo la he enviado. Entonces es necesario que nosotros como iglesia, aquellos que no conocen al Señor, se den a la tarea de leer la palabra, de leer la Biblia. La Biblia es el único libro que ha pasado la prueba de las edades, de los siglos. Es un libro que todas las profecías que están en ella escritas se han cumplido. Las profecías acerca de Jesús se cumplieron. Amén. Y es un libro que ha sido probado. Es el mejor bestseller año tras año. La Biblia es el libro que más se vende. Si usted va a cada hogar en la nación americana, a menos que no sean ateos, usted va a encontrar por lo menos 2 Biblias. Imagínense, en América hay 360 millones de habitantes. Amén. No sé cuántos hogares, pero que hayan por lo menos 2 Biblias en cada uno de ellos es un número bastante alto. En países comunistas no se puede leer la Biblia. Los chinos, en la China comunista, no tienen Biblias como usted y yo tenemos Biblias, a menos que no sean traficadas clandestinamente. Y la gente se expone a la muerte, a la prisión, por encontrarse en las manos con una Biblia. Iglesias que solamente tienen una página de la Biblia para leerla y para estudiarla y para pasársela entre hermanos, entre miembros durante una semana, porque no tienen la bendición que usted y yo tenemos en el día de hoy. La palabra nos llama a buscar la sabiduría. Y dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo se crea el temor de Jehová en nosotros? A través de la lectura, aleluya, de la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 33, se pueden quedar sentados. Ya los mandé a parar varias veces, se puede quedar sentado. Lo leemos todos. Me acompañan a leerlo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace 2 semanas hablamos de el tiempo, que todo tiene su tiempo, y hablamos de la necesidad de hacer una prioridad el manejar mejor nuestro tiempo y de no desperdiciar los recursos que Dios nos da en cuanto al tiempo. La semana pasada hablamos acerca de buscar primero el reino, y en ese asunto de manejar nuestro tiempo, aleluya, pues entra la responsabilidad de buscar primero lo primero, de poner las cosas en prioridades, y el reino es lo que más importa, el reino es lo principal, el reino es donde, aleluya, todo gira alrededor del reino. Pero si miramos el versículo y lo leemos una vez más, nos damos cuenta que Jesús lo que dice es: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces hacemos mucho hincapié en buscar el reino, pero no nos preocupamos por el asunto de la justicia. Entonces, en esta mañana, ya tarde, ¿no? Si usted me da tiempo, vamos a escarbar un poquito ese asunto acerca de la justicia. Porque yo creo que es importante que, aleluya, aprendamos y entendamos qué es lo que la justicia de Dios involucra, qué es lo que la justicia de Dios significa, en el nombre del Señor. Y después de haber puesto primero el reino, y pues usted está poniendo el reino primero, porque usted determinó esta mañana estar acá. Usted tal vez desde ayer ya tenía las expectativas de: voy a llegar mañana a la iglesia. Tal vez la preocupación suya fuera: ¿qué me voy a poner mañana para ir al templo? ¿Qué voy a vestir mañana?
como hablamos hace unos días atrás, que muchas veces nos preocupamos por cosas que todavía no han llegado y nos preocupamos por el día que va a llegar cuando todavía no ha llegado. La palabra dice, basta cada día su propio afán. Entonces, yo sé que tal vez algunos o algunas estaban preocupadas anoche. ¿Qué me voy a poner mañana? ¿Cómo me voy a arreglar el cabello? Mi cabellera. En nombre del Señor, o qué sé yo, cuántas cosas que usted podría tal vez preocuparse para estar aquí en esta mañana. Pero le damos gracias a Dios que usted ya se había propuesto estar aquí y que en esta mañana cuando se levantó usted estaba con la expectativa de llegar a la casa de Dios. Vamos a definir lo que justicia significa. Porque podemos, aleluya, encontrar varios significados acerca de justicia. Justicia es la cualidad de ser moralmente rectos. Es la cualidad de ser moralmente rectos, gente justa. Número 2, la rectitud del ser y el carácter de Dios y por lo tanto de sus acciones es justicia. Y número 3, y la que aleluya vamos a utilizar con respecto a este pasaje, porque entra en el contexto de lo que estamos hablando, es la norma de conducta de los que han recibido la dádiva de la justicia de Dios. Para ellos eso es justicia. Justicia es la norma de conducta, la manera de vivir, la manera de comportarse de aquellos que han hecho del reino de Dios su prioridad. ¿Qué significa esto? Bueno, se lo voy a tratar de explicar a través de una historia que leí en un librito. Aleluya. Hayan dos niños, hijos del rey, o sea, dos príncipes, que un día salieron a la ciudad donde ellos vivían porque habían hecho una apuesta. Uno de ellos, el mayor, le dice al menor, te apuesto que todos los policías que son gordos son calvos. Mire que apuesta estos muchachos, ¿verdad? Te apuesto que todos los policías que son gordos son calvos. Y el hermano le dice, no creo que sea cierto. Vamos a ver cómo comprobamos que lo que tú estás declarando es cierto. Van caminando por las calles de la ciudad y se topan con un niño pordiosero. Se topan con un niño, aleluya, que vive en la calle, pero que tiene una tremenda habilidad para tirar piedra y darle, aleluya, al blanco. O sea, tenía un ojo y un tino preciso. Y le dicen al niño, te vamos a dar tanta cantidad de dinero si tú nos ayudas, o si tú me ayudas a mí a comprobarle a mi hermano que todos los policías que son gordos son calvos. El niño acepta el dinero y pues da la casualidad que por allí pasaba un oficial que estaba un poquito sobrepeso, no sé cuán gordo estaría el policía. Y el niño, aleluya, agarra la piedra, la lanza, le pega en el casco al oficial, el casco vuela de la cabeza del oficial, cae al piso y cuando el oficial se baja a recogerlo, el hermano menor le dice, ¿te fijas? Te dije que todos los policías gordos eran calvos. Ahora, ellos no sabían de estadísticas y no podían comprobar que todos los policías gordos eran calvos, pero se dieron con la bendición de que al que le tiraron la piedra era gordo y era calvo. Y eso no es pecado. Entonces comienzan ellos, aleluya, a hablar entre ellos y a decir, ok, yo gano la apuesta, tienes que pagarme. Y mientras se involucran en el asunto de pagar las deudas, el oficial se les acerca, molesto, enojado, y le pregunta al más grande, ¿cuál es tu nombre? Y el niño le dice, yo soy el príncipe de Gales. Y el oficial lo mira y dice, ¿cómo? Nunca he escuchado tal insolencia. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy el príncipe de Gales. Dice, no te creo, pero voy a tomar nota de esto. Se da la vuelta y le pregunta al más pequeño, ¿y usted cuál es su nombre? Yo soy el duque de Kent. Y este es mi hermano, el príncipe de Gales. Tampoco te creo, le dice. ¿Y tú, mocoso, quién eres? Y el pequeño, todo sucio y harapiento, se puso en pie, codió a sus dos amigos de travesuras y le dice, muchachos, no se preocupen, yo no los voy a abandonar. Le dice, oficial, yo soy el arzobispo de Canterbury. ¿Qué significa esto? ¿O qué nos enseña cuál es la moraleja de esta historia? Que nadie espera que los hijos del rey se comporten de esa manera. Que chicos bien educados anden en la calle haciendo ese tipo de travesuras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, aleluya, aplicar
esa historia o la moraleja de esa historia, la enseñanza de esa historia a nuestras vidas. De la misma manera que ellos eran hijos del rey, usted y yo somos hijos del rey. La Biblia nos enseña en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, si no me equivoco, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, aleluya, de comportarnos como gente del reino. Si vamos a buscar el reino primero, tenemos entonces que, aleluya, la responsabilidad de vivir la calidad de vida que exige, aleluya, el ser un súbdito o el ser un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cómo podemos lograr nosotros, o cómo logramos nosotros, aleluya, el hacer la justicia o el vivir en la justicia del reino? Bueno, vayamos a la Biblia, porque como hemos dicho, la Biblia es nuestra norma de vida. Si la Biblia lo habla, si la Biblia lo dice, tenemos que obedecerlo. Usted me ha escuchado a mí decir muchas veces que si la Biblia dijera que Jonás se tragó el gran pez, yo lo creería. Porque si la Biblia lo dice, hermanos, tiene que ser verdad. Amén. Entonces, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. O sea, que el reino de los cielos no es algo que se habla, sino es algo que se manifiesta. El reino de los cielos no es algo, aleluya, que podemos tal vez palparlo con nuestras manos, pero es algo que podemos ver manifestado. El reino de los cielos no consiste, no está basado, aleluya, en palabras, sino en poder. ¿En qué poder? Pudiéramos declarar que el reino, aleluya, de los cielos no consiste en las palabras, sino en el poder de una vida transformada, de una vida cambiada. Bueno, no es meramente palabrerías. Hay quien dice, yo soy cristiano, pero sus hechos no respaldan, aleluya, lo que está diciendo. ¿Cuánta gente usted no conoce que tienen religión? Que proclaman tener una fe, pero no viven, aleluya, de acuerdo a lo que la palabra de Dios demanda y exige para ellos. ¿Cuántos borrachos usted no puede encontrar saliendo de una barra, de un nightclub? Borrachos, digo yo, más torcidos que una tuerca. Y usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí. Y ahí tambaleándose, dando tumbos. Pero dicen que sí, tener fe en Dios, creer en Dios. Y hay quien hasta diga, sí, yo soy cristiano, voy a tal iglesia. Pero su comportamiento y su forma de vivir no están de acuerdo con las exigencias, aleluya, del reino. El reino es un asunto de poder. De un poder, aleluya, que transforma, de un poder que cambia. La palabra nos habla en Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice que el reino de los cielos no es bebida ni comida. O sea, no es palabrerías, no es comida, no es bebida, sino que es ¿qué? Es justicia. O sea, es conducta, es manera de vivir, es forma de comportarse. Yo declaro con mi conducta y con mi forma de vivir que soy un súbdito del reino. Dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el 18 dice, porque el que en estas cosas sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es aceptable por los hombres, eso es aceptado por los hombres. Demuestra el poder de Dios a través de su forma de vivir. Es confirmado con su estilo de vida que verdaderamente es un súbdito, aleluya, del reino. ¿Cuánta gente del reino hay aquí hoy? Gloria a Dios. Pues entonces si usted es una mujer o un hombre del reino, su estilo de vida debe demostrar en el nombre del Señor que usted es un individuo que vive por las reglas y por las normas del reino de Dios. Mucha gente no vienen al evangelio, no se convierten al cristianismo, porque dicen es que si me hago aleluya, es la expresión que mucha gente usa, si me hago aleluya, tengo que dejar de hacer esto.
me van a imponer que yo haga esto o que haga lo otro, en el nombre del Señor. Nosotros no creemos en imponerle a la gente nadie. Nosotros no le exigimos a la gente nadie, porque cuando la persona busca el reino primero, el Espíritu de Dios que lo llamó al reino le va a indicar qué cosa tiene que dejar y qué cosa tiene que ponerse. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros tratamos de hacer el trabajo de Dios y lo que hacemos es que echamos a perder a la gente. Los fariseos eso era lo que hacían. Aleluya, le ponían unas cargas a la gente que ellos mismos no podían llevar. Y Jesús los reprendió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que buscar la manera de vivir en la justicia. Porque si vivimos en la justicia del reino, eso nos va a provocar a nosotros paz. Yo no sé de ustedes, pero qué bueno es vivir en paz. Qué bueno es poder uno recostar la cabeza en la almohada, aleluya, y dormir tranquilo. Hacer lo que la palabra dice, aleluya, ¿verdad? Orar, en el nombre del Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Hay gente que hasta en los sueños tienen pesadillas de gente cobrándole. Hay gente que vive en una mala conducta, aleluya, en su diario vivir, que en los sueños o en las pesadillas en la noche piensa que los están persiguiendo. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Necesitan pastillas para poder dormir. Cristianos que no tienen paz es porque no están viviendo de acuerdo a los principios de la justicia del reino. Pero cuando usted y yo vivimos en la justicia de ese reino, eso provoca paz. Paz en el hogar. Paz en el trabajo, paz en la comunidad, aún paz hasta con mis enemigos. Porque la palabra de Dios dice que cuando los pasos del hombre son rectos delante de Dios, hasta sus enemigos hace poner en paz con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, si buscamos la justicia del reino, eso va a provocar paz. ¿Qué más va a provocar? O sea, hay unos beneficios de caminar en justicia. Porque también va a provocar gozo. Hay gente que solamente se gozaban, pensaban que se gozaban cuando se daban 2 o 3 cervezas. Se iban con sus amigos, con los amigos que solamente aparecían cuando había dinero. Los amigos que aparecían cuando no estabas en la cárcel. Los amigos que aparecían cuando no estabas en el hospital. Y cuando tenías trabajo y tenías dinero en la bolsa, y habían cervezas para tomar, ahí sobraban los amigos. Hello. Pero cuando yo camino en el reino y camino en la justicia del reino, eso me provoca a mí también gozo. Y no hay nada en este mundo que produzca más gozo que una vida de justicia en el Señor. No hay nada que produzca más gozo a un ser humano que el saber que tiene paz con su amigo, que tiene paz con su hermano, que tiene paz con su familiar, con su enemigo, y que Dios está agradado de él o de ella. Dice la palabra que el gozo del Señor es mi fortaleza. La palabra nos llama a gozarnos. Dice, está siempre gozoso. Gozaos. Otra vez os digo, regocijaos. Yo no creo, y usted me ha escuchado decirlo antes, yo no creo que un creyente deba deprimirse. Yo no creo que un cristiano deba de vivir, aleluya, deprimido y estresado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que yo eche toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si Jehová es mi pastor, ¿qué dice la palabra? Nada me faltará. Si Él es mi pastor, dice la palabra que yo puedo andar por el valle de sombra de muerte y no voy a tener temor alguno. Porque si Dios es conmigo, hermano, ¿quién en contra de mí? Si Dios es con usted, ¿quién en contra suya? Entonces, el buscar la justicia nos produce paz y nos produce gozo. Y si hacemos estas cosas, dice la palabra aquí, que agradamos a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Si usted está aquí en esta mañana y usted no está caminando en los principios del reino, usted no está caminando en la justicia del reino. Usted debe de hacer una resolución o un compromiso o un pacto en el día de hoy de comenzar a caminar en los principios del reino y sobre todas las cosas en la justicia del reino. Porque cuando venimos a Cristo, esto se le conoce como el nuevo nacimiento. ¿Alguien puede agarrar a este niño, por favor?
Eso se le conoce como el nuevo nacimiento. Y cuando nacemos de nuevo, pudiéramos decir que se nos da una segunda oportunidad de vida. Pero no es simplemente una segunda oportunidad de vida. Es una nueva manera de vivir. Cuando el presidente Jimmy Carter subió a la presidencia, él fue una de las personas que promovió mucho el asunto del nuevo nacimiento. Porque él era cristiano y promovía en cierta manera el asunto del nuevo nacimiento. Mucha gente comenzó a pensar que el nuevo nacimiento era nacer, aleluya, de nuevo, era una segunda oportunidad. O sea, un futbolista que se le quebraba una pierna y pasaba 6 meses en recuperación, cuando volvía al parque a jugar, a la cancha a jugar, estaba naciendo de nuevo, porque era una segunda oportunidad, lo que mucha gente llegó a pensar. Pero el nuevo nacimiento es más que una segunda oportunidad. El nuevo nacimiento es una nueva oportunidad y un nuevo estilo de vida. Cuando usted habla con alguien, o cuando usted conoce a alguien que era ladrón, que era borracho, que era adúltero, que era mentiroso, fornicario, bueno, no todas esas cualidades en una sola persona, es bárbaro, ¿verdad? Pero usted tal vez ha conocido a alguien que cae en esa categoría. Y usted dejó de ver a esa persona por un tiempo. Cuando se vuelve a encontrar con él, han pasado los años, se encuentra con él o con ella, y usted comienza a platicar con esa persona, usted comienza a hablar con él o con ella, y usted comienza a darse cuenta de que hay algo diferente en ese individuo, que algo ha cambiado en esa persona, que algo, aleluya, es diferente en él o en ella, porque ya no habla como antes hablaba, ya no se comporta como antes se comportaba. ¿Por qué no hace eso? Porque ha habido un nuevo nacimiento y ahora vive en novedad de vida. Nicodemo, un principal entre los judíos, se le acercó a Jesús de noche. Nicodemo era un conocedor de la ley, era un hombre que conocía la ley, pero aunque conocía la ley, reconocía que Jesús era el Hijo de Dios, que era enviado por Dios, porque se le acercó y le dice, maestro, le dijo maestro a Jesús. Imagínense, un muchacho jovencito de 33 años, un hombre ya conocedor de la ley, que enseñaba a leer la ley a los demás, se le acerca y le llama maestro. Le dice, conocemos que tú eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y él esperaba recibir de Jesús una enseñanza y la recibió. Porque Jesús le dijo, de cierto te digo, que no puedes entrar, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y Nicodemo, siendo, como dicen en mi tierra, más cerrado que un tubo de radio, dice, pero ¿cómo es posible que un hombre viejo como yo pueda entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús no estaba hablando de un nacimiento natural. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento espiritual, donde el hombre y la mujer reciben la vida de Dios para poder entrar en el reino y para poder caminar en los principios, aleluya, de ese reino de los cielos. Mire, la Biblia está llena de palabra de cómo nosotros podemos conducirnos. Y si usted me permite a mí, los próximos 15, 20 minutos, vamos a buscar en la palabra, en el capítulo 4 del libro de Efesios. Porque el apóstol Pablo, el que dijo que el reino de los cielos no consiste en palabras, que no consiste, aleluya, en bebida ni comida. El apóstol Pablo da indicaciones en nombre del Señor y da maneras de cómo usted y yo como creyente podemos, aleluya, seguir, aleluya, el ejemplo dejado en las Escrituras para poder tener una mejor calidad de vida y para que haya un cambio en nosotros. Yo no puedo decir, aleluya, soy cristiano y llevo 10, 15 años en la iglesia y todavía estoy todo torcido. No puedo dejar las maldiciones, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar el licor, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Cuando yo vengo a Cristo, yo me rindo completamente a Él. Y cuando nos rendimos completamente a Él, hermanos, Él va a sacar. Porque muchas veces nosotros tratamos de hacer ciertas cosas. Y no podemos hacerlas porque no tenemos lo que se mencionaba el otro día, si no me equivoco el viernes, la hermana Carmen, el dominio propio. Pero cuando venimos a Él, dice la palabra, que Dios nos da dominio propio para que podamos hacer, aleluya, estas cosas. En el capítulo 4 de Efesios, vamos allá, ya están allá.
en el versículo 17, el apóstol está hablándole a la iglesia de Éfeso acerca de la nueva vida en Cristo. Es una nueva vida en Cristo. Aunque usted no lo crea, este servidor que está aquí hablándole a ustedes del reino de los cielos era bien maldiciente. En el poquito tiempo que yo viví fuera del Señor, que fue un año que desperdicié de mi vida, aleluya, yo era bien maldiciente. Tenía lo que dicen en mi tierra una boca sucia. Cuando me criaba antes de conocer al Señor, pues yo toda mi vida he estado en la iglesia, pero no toda mi vida conocí al Señor. Hay una gran diferencia en eso. Los hijos suyos que vienen a la iglesia con usted, es posible que algunos de ellos no conozcan a Jesucristo. Vienen a la iglesia porque usted los trae con usted a la iglesia, pero todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, aleluya, cuando tenía 17 años de edad. Pero antes de eso, yo era hijo del pastor. Oiga, hijo del pastor. Y maldiciente. Pero yo no conocía al Señor. No fue hasta que conocí al Señor que Él cambió mi manera de hablar. Y yo era bien inteligente porque en mi casa nunca dije una maldición. Porque sabía que si decía una maldición en mi casa me tumbaban los dientes. ¿A cuánto a usted le pasaba eso? Delante de su mamá, delante de su papá, usted era un santo, tenía hasta alitas y a la areola. ¿Ah? Se iba con el vecino, se fumaba el cigarro, se tomaba la cerveza y cuando llegaba a la casa olía Colgate. ¿Ah? Porque se compraba el enjuagador bucal antes de llegar a la casa para que no le diera el mal olor. Hello. Ustedes saben de qué yo estoy hablando, ¿cierto o falso? La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 4, versículo 17 del libro de Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí hay algo que es importante, y que la hermana Carmen mencionó el viernes, y que hemos hablado anteriormente de eso. El hombre y la mujer que vienen al reino tienen que renovarse en el espíritu de su mente. Dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos y nos renovemos en el espíritu del entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, si no me equivoco, 2 y 3. Muchas personas vienen y se convierten al evangelio, aleluya, y comienzan a vivir la vida cristiana, pero batallan con los pensamientos. Batallan, aleluya, con su manera de pensar. No ven un cambio en sus vidas porque piensan que cuando hicieron la oración inicial, por arte mágica, todo iba a cambiar. No sabiendo que la Biblia dice que tenemos un enemigo que está alrededor buscando a quien devorar. Tenemos una batalla. Cuando usted, amigo que está aquí, el día que usted decida recibir a Cristo como Salvador, usted va a entrar en una guerra, usted va a entrar en una batalla, porque usted va a cambiar de dueño. Usted va a dejar la vieja vida y va a entrar en una nueva vida, en una relación con Jesucristo. La palabra dice que Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando eso ocurre, el reino de las tinieblas pierde un ciudadano. Y ningún gobernante, ningún príncipe, ningún rey quiere perder ciudadanos. Y cuando usted es trasladado al reino del Hijo amado, el dueño anterior suyo, ¿qué va a hacer? Va a buscar la manera de jalarlo, de sacarlo de donde usted se encuentra para que vuelva, aleluya, atrás. No, la palabra nos enseña que tenemos que renovarnos en la mente, pero esto es un proceso diario. Cuando usted acepta a Cristo, usted es justificado, instantáneamente justificado. ¿Qué significa esto? Usted es declarado inocente. Los pecados que lo separaban a usted de Dios han sido perdonados. Y usted instantáneamente es encontrado justificado, perdonado, se le hizo justicia. Si usted se muere en ese preciso momento, usted entra a la presencia de Dios. Pero si no muriera y continuara vivo, aleluya, se va a encontrar con la
batalla de un diario vivir y de un diario justificarse y de un diario santificarse para el Señor. La santificación es un proceso diario. Estamos todos en proceso. Y yo digo que Dios es un maestro. Y Él es un maestro, y Él es un buen padre. El buen los que estuvieron en la escuela, se dieron cuenta que muchos maestros eran maestros porque estaban interesados en ayudar a los estudiantes. Pero había maestros que estaban interesados en el cheque. No en ese cheque. Estaban interesados en el sueldo, en el salario. O sea, no tenían pasión por ayudar al estudiante. Un maestro que quería ayudar al estudiante, si le da una prueba a ese estudiante y el estudiante fracasa, falla, no pasa la prueba, y el maestro conoce que el estudiante tiene el potencial para poder pasar ese examen, esa prueba, lo más lógico, lo más probable es que le diga: mira, fallaste esta, pero te voy a dar un par de días para que estudies y te la voy a volver a dar. ¿A cuánto les pasó eso alguna vez? Un maestro que dio una prueba más de una vez. ¿Ok? Ellos reconocían el potencial que había en usted. Tal vez estabas enamorado o enamorada y estabas pensando en pajaritos preñados y no estudiaste y fracasaste el examen. O tal vez eras un cristiano de esos que piensa que con la oración todo se soluciona. Yo voy a orar, no estudio pero oro. Eso no funciona así. La fe sin obra es muerta. Entonces el maestro te dio el examen de vuelta, te dio la prueba hasta que la pasaste. Sube el nombre del Señor. Y así mismo es Dios. Dios nos va a probar en ciertas áreas para que nos fortalezcamos. Dios nunca permite pruebas y luchas para vernos fracasar. Él nos permite pruebas para que podamos madurar y para que podamos crecer. Dice la palabra que es necesario que con pruebas y dificultades alcancemos el reino de los cielos. Pero tenemos que renovarnos aquí en la mente. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo honorable, si algo digno de pensamiento. Esa es la palabra, en esto pensar. No ande pensando en pamplinas, no ande pensando en la novela, no ande pensando en lo que dice la TV Guía o lo que, qué sé yo, cuántas cosas puedo estar pensando. Hay que pensar en cosas buenas. Como gente del reino, no podemos ser gente negativa. Como gente del reino tenemos que esperar siempre lo mejor. Hello. Porque hermano, Dios está con nosotros. Y en nuestra mente no renovada podemos continuar pensando cosas contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Y en la manera en que yo me renuevo en la mente, cambiando la información que tengo aquí. Lo que me dijeron mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos, yo lo cambio por lo que dice esta palabra. Si esta palabra es vida, si esta palabra es luz, ella va a iluminar mi camino. Entonces, es como el hermano José sabe de computadora y usted sabe de computadora. Se le dañó el disco, se le metió un virus al disco duro de su computadora porque no tenía antivirus, ¿verdad? Y ahora encuentra que tiene un montón de basura en el disco duro. Pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar el disco duro o tiene que limpiar el disco duro y ponerle nueva información. O sea, nos despojamos de lo que traemos del mundo, de la mentalidad pagana, de la mentalidad pecaminosa y nos llenamos de la información nueva de la palabra. Le garantizo que van a pasar los años y usted va a poder caminar en los principios del reino. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra, no les quiero cansar. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero Pablo le dice a los hermanos de Efesios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que le hemos enseñado. Eso no es el ejemplo que les hemos dado. Usted no ha aprendido a caminar de esa manera. Y sigue diciendo: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay algo que usted tiene que hacer. Usted recibe a Cristo como su Salvador.
Usted hace una oración, hace una confesión de fe. Cristo los perdona con su sangre derramada en la cruz del Calvario, limpia sus pecados, los justifica. Pero hay algo que usted tiene que hacer. Usted tiene que despojarse del viejo hombre. Mucha gente que viene al evangelio con vicios y no pueden soltar el vicio, no pueden dejar el vicio, porque piensan que mágicamente el vicio se va a desaparecer. No, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que creer que Dios es poderoso para quitarle ese vicio, pero usted tiene que hacer algo, tiene que actuar. La fe sin obra es muerta. Porque si yo digo es que yo no puedo dejar la cerveza, no puedo dejar la cerveza, número uno, está cometiendo un error, está confesando algo negativo, no puedo. Tal vez usted no pueda, pero con la ayuda de Dios, sí puede. Si usted se doblega a la voluntad y a la obediencia a Jesucristo, sí puede hacerlo. Error número uno, no confiese, porque lo que usted confiesa, usted va a recibir. Si usted dice no puedo, no va a poder. Pero si usted dice con la ayuda de Dios lo voy a lograr, lo voy a dejar, lo voy a hacer, Dios le ayuda. Él le da el poder, el dominio propio para hacerlo. En el nombre del Señor. Entonces tenemos que despojarnos. En Hebreos capítulo 12 la palabra dice en el versículo 1 que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera. Hay gente que corren y se ponen pesas en los tobillos o se ponen un chaleco pesado para esforzarse un poquito más. O tal vez para ganar velocidad, porque cuando se quiten ese chaleco, esas pesas, van a poder correr un poquito más rápido. La palabra nos dice que nos despojemos de todo peso de pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dice, despójate del viejo hombre y renuévate, aleluya, en el espíritu de tu mente, en el nombre del Señor. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando nos vestimos con esa nueva vida, con ese nuevo hombre, en el nombre del Señor, caminamos en la justicia de Dios que dijimos en el capítulo 6, versículo 33. O sea, es despojarme de lo viejo y ponerme lo nuevo. ¿Cuántos de ustedes, aleluya, han tenido ropa que la han usado por mucho tiempo y ya, aleluya, es necesario que se haga un cambio, ¿verdad? Que el closet se limpie y que se traiga algo nuevo? Gente que tienen ropa de los años 50, los bell bottoms, esos de los 70, ¿verdad? Los bell bottoms de los 70. En el nombre del Señor. Y que todavía están vistiendo, aleluya, ese tipo de ropa, ese estilo, esa moda. De eso pasó, ¿verdad? Pues usted tiene que entrar a su closet, sacar todo eso y poner algo más nuevo, más actualizado, más al día. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ya ustedes han hecho una confesión de fe, han nacido de nuevo, están escritos en el libro de la vida. Despójense de lo viejo y aduéñense de lo nuevo. Póngase lo nuevo, en el nombre del Señor. Dice, por lo cual, desechando la mentira. Y aquí él empieza a hablar. Fíjese que no es el hermano Eliú diciéndole a usted que no sea mentiroso. ¿Quién se lo está diciendo? La palabra. Y él dice, no, yo no voy a ir a la iglesia con el pastor Eliú porque ahí dicen que no puede mentir uno. No es el pastor el que lo dice. Es la palabra que lo está diciendo. Desechad la mentira. ¿Qué más dice? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el capítulo 20 de Éxodo usted encuentra uno de los mandamientos es que no mintamos. Entonces, la palabra nos llama a hablar siempre con la verdad. Le garantizo que si usted habla con la verdad, hermanos, las cosas van a marchar mejor de las que están marchando hoy. Porque hay gente que, aunque son cristianos, mienten. Mire, gente que, tal vez le toque la vaca sagrada a alguien. Casados, con 2 hijos. Los 2 trabajan y se van a las estampillas a mentir. No, es que mi esposo no vive en casa, yo estoy solo con 2 muchachos. Para que le den $129 por cada criatura para comprarse un poquito más de comida. Eso pasa, aquí no pasa, en esta iglesia no pasa. Eso es en las otras iglesias del pueblo. Pero aquí no pasa. ¿Qué es eso? Eso es mentir. Y si usted miente en las estampillas,
Va a tener que mentir en el departamento de salud. Y va a tener que mentir en la escuela para que le den el lonche free a su hijo. Va a tener que mentir. Su esposo se gana $40,000 al año, pero usted se gana 20,000. Para que le den un almuercito que ya ni los muchachos se quieren comer porque la mujer del presidente cambió el menú y los muchachos no lo quieren. Años viniendo a la iglesia o asistiendo a la iglesia, desde pequeño ha caminado, sus padres le han inculcado la fe, pero usted no ha hecho un compromiso de buscar primeramente el reino. En esta tarde yo le invito a que usted haga un compromiso de buscar primero el reino. Tal vez usted vino a los Estados Unidos buscando la mejoría económica. Tal vez usted vino a esta nación buscando, aleluya, el maravilloso sueño americano o buscando el maravilloso dólar para tener una mejor vida para usted y para los suyos. Y eso es honorable. No discutimos que eso no se debe hacer. Pero antes del maravilloso dólar, antes del sueño americano, antes de las riquezas materiales, debemos buscar primeramente el reino. Si usted busca primero el reino y usted camina en los principios de la justicia del reino, Dios le dice, no yo, Dios le dice que todas las demás cosas le van a ser añadidas. En el tiempo del Señor vendrá el carro. En el tiempo del Señor vendrá la casa. En el tiempo del Señor vendrán los papeles. En el tiempo del Señor vendrá el aumento de sueldo. En el tiempo del Señor vendrá el hombre o la mujer que Dios tiene para ti o para usted. En el tiempo del Señor llegará el aumento de sueldo. Llegará la salud física que tanto está buscando en el tiempo del Señor. Pero primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. A los amigos que nos miran por la internet, les invitamos que si usted está viendo este video, usted haga un propósito, haga una decisión de buscar primeramente el reino de Dios. Que camine en la justicia, que se renueve en el espíritu de su entendimiento para que compruebe cuál es la voluntad de Dios. Buena, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios no falla. Yo tengo 48 años. Nací en el Evangelio y desde que conocí al Señor, a mi Dios no me ha fallado. Yo le he fallado a Él, pero Él nunca me ha fallado.